Una de las obras más representativas de la arquitectura románica en Europa es la Catedral de Santiago de Compostela. En ella se resume lo más refinado de cuanto la arquitectura de su tiempo había concebido. Proporción, espacio, carácter, luz, fábrica y ornamento hacen de este templo compostelano, que guarda la venerable reliquia del apóstol Santiago, otra meta de obligada peregrinación arquitectónica. El Codex Calixtinus ya advertía del carácter singular de la catedral al decir que, entrando triste en la iglesia, se vuelve alegre y gozoso al contemplar la espléndida belleza del templo. El edificio románico, pese a su barroco exterior, se levantó entre los siglos XI y XII, conservando en el subsuelo restos de construcciones anteriores y muy especialmente bajo la cabecera el Locus Sancti Jacobi, al que durante siglos se acercaron los peregrinos de Europa entera. El obispo Diego Peláez, bajo el reinado de Alfonso VI, fue su iniciador, correspondiendo su práctica conclusión al prelado Diego Gelmírez, a falta de la obra final del maestro Mateo, fechada en el año 1188. La Catedral de Santiago en su proyecto se relaciona con los grandes templos levantados a lo largo de las rutas francesas de peregrinación, tales como San Martín de Tours o San Sernin de Toulouse. Y aunque no conocemos al autor de la traza, hemos de suponerlo llegado a través del camino desde Francia. El Codex Calixtinus nos recuerda en este aspecto que los maestros canteros que emprendieron la construcción de la Basílica de Santiago se llamaban Don Bernardo el Viejo, maestro admirable, y Roberto, con aproximadamente otros 50 canteros. A unos y otros se debe la ejecución de una obra que en su planta y alzados se concibe como modélica. La planta es de cruz latina con 3 naves y otras 3 formando el crucero. Cuenta con una girola y absidiolos en la cabecera, por donde comenzó la obra, y otros 4 absidiolos sobre los hombros de la cruz. 2 torres principales flanquean la fachada occidental, donde se halla el Pórtico de la Gloria, mientras que los pórticos o entradas de azabachería y platerías se encuentran en los extremos norte y sur del crucero. La puerta de la iglesia es Cristo, ya que yo soy la puerta, el que entre por mí será salvo. Nadie va al Padre si no es por mediación de Cristo. Así como se dice que una puerta cierra el paso, o bien se ofrece abierta, ya que las puertas se hacen para alejar a los enemigos y para admitir a los huéspedes, así el mismo Cristo, que resiste a los soberbios y da la gracia a los humildes, obrando en justicia arrojará a los infieles del reino, y ofreciéndose abierto por su infinita misericordia, introducirá a los fieles en el reino. Las hojas de la puerta son los apóstoles, merced a cuya predicación somos conducidos a la fe y por la fe a la santidad. La terminación de la catedral en los últimos tramos de los pies correspondió a la maestría de Mateo, quien no solo hizo el conjunto escultórico del célebre Pórtico de la Gloria, sino que resolvió algunos problemas netamente arquitectónicos. Entre estos se encontraba la diferencia de nivel entre el templo y la plaza del Obradoiro, que Mateo solucionó construyendo una cripta a la que se conoce como Catedral Vieja sin serlo. En ella hay novedades constructivas como las bóvedas nervadas, que también aparecen en el nártex de la iglesia al que se abre el Pórtico de la Gloria. Este es uno de los más espectaculares programas escultóricos de la Edad Media, en el que el maestro Mateo, con su taller, dio nueva vida a la escultura al dotarle de una cierta independencia de la propia arquitectura. Los grupos de apóstoles y profetas que aparecen a los lados del Santiago Apóstol del Parteluz sobre el árbol de Jesé son figuras con rasgos diferenciales y expresión propia, unas veces grave, como la de San Pedro, en otras felices y sonrientes como el profeta Daniel,
y casi siempre intentando establecer una relación de uno con otro. En el tímpano, la figura de Cristo, mostrando las llagas y rodeado de los 4 evangelistas con sus correspondientes símbolos, preside la escena general en la que con menor tamaño se integran los ángeles que portan los instrumentos del martirio del Salvador. Enmarcando todo el tímpano, se disponen los 24 ancianos del Apocalipsis en la arquivolta superior, donde, formando parejas, nos muestra una variada colección de instrumentos musicales con los que se ayudan en sus alabanzas al Altísimo. La obra del maestro Mateo, que incluye también la decoración escultórica de las arquivoltas de paso a las naves laterales, con escenas relacionadas con el juicio final, está fechada en la cara inferior del dintel el día 1 de abril del año 1188. Al maestro Mateo debe la catedral compostelana otras obras, como el desaparecido coro que se situaba en el centro de la nave mayor, y del que restan piezas y relieves importantes en la Puerta de la Quintana y en el Museo Catedralicio. Su estilo creó una verdadera escuela en vísperas de la irrupción del naturalismo gótico, y ponía digno punto final a la obra iniciada por el obispo Diego Peláez, que permanece para siempre como testimonio sin par del mundo románico. Os homes pasan, tal como pasa nube de bran, y as pedras quedan. E candeu morra, ti catedral, ti parda mole, pesada e triste. Candeu non sea, tinda serás. La portada de Platerías, cuya imagen arquitectónica y escultórica respetaron las adiciones renacentistas y barrocas, responde en su doble entrada a los 2 tramos de la nave que rodea interiormente todo el templo, tanto en planta baja como a la altura del triforio. Los relieves de sus tímpanos, en los que trabajan anónimos maestros del taller que hemos llamado de platerías con carácter general, o maestro de la tentación, en relación con la escena representada en el tímpano de la izquierda, suponen una de las mejores muestras de la escultura románica del siglo XI. Junto a escenas de la vida de Cristo, aparece, como describe el Códex Calistino, una mujer que sostiene en sus manos la cabeza putrefacta de su amante, arrancada por el propio marido, quien la obliga a besarla 2 veces por día, y en la que modernas interpretaciones quieren ver a Eva. A ello hay que sumar las figuras de las jambas, como las magníficas del rey David o la creación de Eva, las soberbias columnas en mármol blanco con pequeñas figuras que recuerdan obras italo-bizantinas y la serie de relieves en alto de muy distinta condición, origen y estilo, de los que algunos proceden de la desaparecida portada norte de la azabachería. El edificio del claustro está tomado del pórtico de Salomón construido junto al templo. En aquel, todos los apóstoles vivían juntos en perfecta armonía y se reunían en el templo para orar. Y la multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma, y tenían todas las cosas en común. Según esta norma, los religiosos pasan la vida armoniosamente en el claustro. De noche y de día se reúnen en el monasterio para servir a Dios. Y abandonan con firmeza incluso las cosas profanas. Y pasan la vida en común en el claustro.
La nave central, de 90 metros de longitud por 8 de ancho y 20 de alto, superaba con su bóveda de cañón a todo cuanto se había construido hasta entonces en los reinos peninsulares, no solo por sus dimensiones, sino por la esbelta proporción de su arquitectura. Análogos valores se repiten en la nave principal del crucero, estando ambas flanqueadas por 2 naves colaterales, más bajas y con bóveda de arista, las cuales llevan sobre sí el triforio o galería, cuyo abovedamiento de cuarto de cañón contrarresta los empujes de la nave central. Sobre el crucero se levanta un cimborrio gótico que debe sustituir a uno anterior románico. En el transcurso de la obra, aparecen en el siglo XII nuevos nombres como los del maestro Esteban y Bernardo el Joven, que debieron de trabajar en los elegantes y esbeltos pilares con arcos peraltados que separan las naves, dejando ver en lo alto los dobles arcos del triforio. La decoración es muy sobria en capiteles y molduras, llevando estos sencillas hojas vegetales. Al principio ya existía la palabra. La palabra se dirigía a Dios, y la palabra era Dios. Ella al principio se dirigía a Dios. Mediante ella se hizo todo. Sin ella no se hizo nada de lo hecho. Ella contenía vida, y esa vida era la luz del hombre. Esa luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la han comprendido.